Hola, hola, saludos y bendiciones, amadas hermanas, hermanos en Cristo Jesús, familia. Bueno, pues me presento, mi nombre es Julio César Gómez, voy a ser el profesor que va a estar con ustedes compartiendo durante este cuatrimestre de noviembre de 2025 a febrero de 2026 la materia de vida devocional 4. Y pues vamos a iniciar este tiempo, yo te doy una bienvenida. No sé en qué momento vayas a ver este video, en la mañana, en la tarde o en la noche, pero sé que Dios va a hablar grandemente a tu vida, te va a seguir capacitando y quiero felicitarte porque llevas un año estudiando y vamos por tu segundo año en el cual sé que has tenido pruebas, sé que has pasado quizás por enfermedades, has pasado por alguna pérdida, pero sé que también Dios te está consolando. Y en este tiempo el Padre te va a consolar porque recuerda que tú eres su hijo, tú eres su hija, amado, amada. Y créeme que el Señor sobre ti siempre ha cuidado, siempre te ha guardado. Y va a ser un tiempo también en el que el Señor te va a seguir mostrando ese amor que tiene para tu vida. Va a reafirmar promesas que tiene para ti. Y no olvides que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama. Y aquí seguimos. Y bueno, pues vamos a iniciar este tiempo de clase. En la plataforma puedes verlo que ya está el nombre de la clase, pero si no lo has visto por una u otra razón, te quiero decir cuál es el tema. El tema de nuestra clase es recapitulación de los medios de gracia. Me vas a decir tú, ya lo vi, sí, pero quizás ya se te olvidó qué son los medios de gracia, qué son las obras de piedad, qué son las obras de misericordia. Me puedes decir, no me acuerdo cómo se divide cada uno de ellos, no te preocupes. Vamos a dar un pequeño resumen general de lo que has estado llevando en este año y bueno, principalmente quiero que recuerdes qué son cada uno de ellos y bueno, principalmente quiero decirte qué significan los medios de gracia. Ahí en tu manual, en tu cuadernillo, quiero que tú anotes esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué son los medios de gracia? Tú vas a contestarlo de forma personal. Y segunda pregunta, ¿has estado poniendo en práctica los medios de gracia o no? Si tu respuesta es sí, quiero que le pongas ¿por qué? No, ¿por qué? Y quizás entre ustedes como alumnos hay algunos que son matrimonios, a lo mejor tienen familia. Quiero que en este tiempo tú contestes de forma personal y ya quizás en terminando ya puedes decirle, oye, ¿qué pusiste? Para poder compararlo. Sin embargo, quiero que sus respuestas sean completamente personales. Y bueno, vamos a empezar con esto. Tú ya notaste tu respuesta. Ahora yo te voy a dar el significado de qué son los medios de gracia. Los medios de gracia, conforme a Juan Wesley, son prácticas vitales que realizamos todos los días para poder profundizar nuestra relación con Dios, vivir las enseñanzas de Cristo, permitir que el Espíritu Santo nos conceda esperanza y fortaleza renovadas en nuestro camino espiritual. También, ¿cómo los vamos a practicar los medios de gracia? Bueno, como parte del proceso de santificación, nosotros los cristianos nos comprometemos con disciplinas espirituales que nos ayudan a profundizar nuestra relación con Dios, formar hábitos espirituales positivos y cultivar expresiones auténticas de amor y compasión cristianos. Wesley se refirió a estas prácticas como medios de gracia, ya lo habíamos mencionado en la parte antes del video, porque son los canales ordinarios en los que él, en otras palabras Dios, puede transmitir a los hombres previniendo, justificando o santificando la gracia. Bueno, esto es el contexto general de lo que son los medios de gracia. Ahora bien, podemos ver que los medios de gracia se van a dividir en dos, las obras de piedad y las obras de misericordia. ¿Qué son las obras de piedad? No te preocupes, te voy a decir qué son. Las obras de piedad son las diversas formas en que nosotros mostramos nuestro amor y fe en Dios e invitamos al poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. Estos incluyen la oración, el ayuno, la cena del Señor, los grupos pequeños y lectura y memorización de la palabra de Dios. Bueno, como bien sabemos, ¿qué es la oración?
La oración se debe de basar conforme a la palabra de Dios. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre la puerta para que recibamos sus palabras, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. Ahora bien, recuerda que cuando nosotros oramos, también estamos memorizando la palabra de Dios. Y bueno, me vas a decir, ¿esto cómo lo hacemos? Recuerda que la oración es literalmente hablar con Dios. La oración es que tú expreses a Él todo lo que tenemos, todas las cargas que sentimos, pero también es para agradecerle al Señor todo lo que estamos pasando. Sé que hay pruebas, todas las pasamos, pero aún en las pruebas debemos de darle la gloria a Él, porque el Señor es el que nos literalmente está con nosotros en todo tiempo. Él está peleando nuestras batallas. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículos 5 a 8 y le voy a dar lectura. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que hayan obtenido toda su recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Aquí nosotros podemos ver de que la oración es entre nosotros y Dios, y no es para hacerlo para poder impresionar a otros, impresionar a quien tú quieras. Simplemente es que tú debes de tener un corazón dispuesto a hablar con Él, tener esa charla, como tú quieras llamarle, una plática, pero que tú le expreses a Dios lo que tienes. Al orar también nuestro deseo más grande debe de ser pasar el tiempo con Él y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora bien, la lectura diaria de la escritura es escuchar, leer y meditar. Literalmente ahorita lo que has estado llevando en este año pasado y que vamos a seguir llevando es que tú vas tomando tu Biblia, vas en tu última hoja de tu cuadernillo, vas anotando qué es lo que estás leyendo. Donde tú te hayas quedado, ahí quiero que lo sigas marcando. No sé si estés llevando el plan que estamos llevando en la iglesia de leer la Biblia en un año o bien tú estás llevando uno personal. Quiero que en la última hoja de tu cuadernillo ahí me pongas, he estado llevando el plan de estudio de la Biblia, de conforme a la iglesia, o estoy llevando este o el otro, y no importa cuál estés llevando, es válido. Ahora, la lectura diaria de la escritura es que tú tengas esas ganas de que también cuando estás leyendo, escuches lo que el Padre quiere hablar contigo, que medites en cada una de ellas. Recuerda que, por así llamarlo en otras palabras, el tiempo que Dios le pone a sus discípulos es ni una hora me has orado. ¿Qué significa esto? Que al menos nosotros debemos de tener una hora para poder estar hablando con Dios, estar leyendo. Y no te preocupes, a veces sé que por distracciones nos desentonamos en lo que estamos llamando con nuestra comunión con Dios, pero yo quiero que en este tiempo te abras ese pequeño espacio, si no lo has tenido, donde tú digas, Señor, en este tiempo yo me voy a dedicar a orar, voy a leer tus escrituras y sobre todo recuerda que en la Biblia, si no lo sabías, tenemos más de 300 promesas que el Señor tiene para ti, y si no sabes cuál es, dile al Señor que te muestre cuál es la promesa que tiene para tu vida, que al menos sé que tú tienes una y sé que se va a cumplir conforme a los tiempos del Señor. Ahora, la cena del Señor es literalmente recordar ese pacto de comunión que tenemos cuando Él fue llevado al matadero. Y Él murió en la cruz para darnos a ti y a mí la vida eterna. Esta bien se puede celebrar mensualmente o semanalmente. Eso es válido como la estés tú llevando. Pero recuerda que es tomar la cena del Señor es que tú totalmente la tomes, pero con una actitud totalmente en rendición al Señor, que sepas que a lo mejor has fallado y desde lo más profundo de tu ser, en tu tiempo de oración le digas, Señor, perdóname, es que tú te acerques al Padre con una actitud, pues literalmente que estés muriendo a tu yo, que vayas con una actitud renovada. Ahora bien, ¿qué es el ayuno? Híjole, si no lo recuerdas, es la abstención de alimentos por un tiempo determinado. ¿Por qué ayunamos? Literalmente para poder escuchar la voz de Dios, para poder pedir dirección a algo que estamos necesitando, no sé, trabajo,
que estés pasando algún problema familiar por alguna enfermedad, siempre y cuando recuerda que el ayuno lo llevamos, siempre y cuando nos lo permita nuestra salud. Algunos de nosotros podemos practicar, si no lo recuerdas, hay bastantes tipos de ayunos. Y uno de ellos quiero recordarte, a lo mejor me vas a decir, no me acuerdo. En la Biblia podemos encontrar aproximadamente unos 12 ayunos. Te voy a dar unos muy rápidos para que vuelvas a conectarte. Recordemos el ayuno de Moisés. El ayuno de Moisés lo podemos encontrar en Éxodo 34, versículos 27 a versículo 28 y Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. La duración del ayuno de Moisés fue de 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Para estar en la presencia del Señor y ser mensajero de Jehová a su pueblo. Resultado, que su rostro brillaba como ningún otro. Otro ayuno que vemos en la Biblia es el del ejército de Israel. Este lo puedes corroborar en Jueces capítulo 20, versículo 24 a versículo 28. ¿Cuánto tiempo tuvo este ayuno? Fue de un día. ¿Y cuál era el propósito? Buscar la dirección de Dios. Te voy a dar rápido todos los ayunos que yo tengo. Tú los puedes ir buscando con calma. El ayuno que tuvo la casa de Israel se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 a 6. La duración es de un día también. ¿Y cuál era el propósito? Un arrepentimiento y una purificación. Otro ayuno es el de los ninivitas. Este lo podemos encontrar en el libro de Jonás, capítulo 3. La duración fue de 40 días. ¿Por qué se hizo este ayuno? Arrepentimiento, conversión y sobre todo una señal de humillación. En el libro de Daniel, podemos verlo en el capítulo de Daniel, capítulo 9, versículo 1 a versículo 3 y Daniel, capítulo 10 a versículo 13. El ayuno fue totalmente de 21 días y aquí se buscaba la revelación del Señor. A otro mismo y podemos verlo es el de Daniel y sus 3 amigos, que es en Daniel capítulo 1 versículos 8 a versículo 20. La duración fue de 10 días y sobre todo el propósito fue para pedir sabiduría. El ayuno de Esdras lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 10 versículo 1 a versículo 6. La duración que tuvo este ayuno fue de 3 días totales. ¿Y por qué se hizo? Para poder tener una intercesión, una tristeza y sobre todo buscar y provocar el arrepentimiento. El ayuno de Nehemías. El ayuno de Nehemías lo encontramos en Nehemías capítulo 1 a versículo 4. La duración no nos dice literalmente cuántos son, simplemente nos dice en la Biblia que algunos días. ¿Cuál fue el propósito de buscar a Dios en tiempos difíciles? El ayuno de Esther y sus doncellas y los judíos en Susa. Este lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 12 a versículo 17. ¿De cuánto tiempo fue? De 3 días, literalmente de día a noche, o en otras palabras podemos ver lo que fue un ayuno parcial. ¿Y cuál era el propósito? Era para buscar intercesión, oración y un acto de solidaridad. El ayuno de Ana se encuentra en el libro de Lucas, versículo 2 a versículo 36, 38, y no nos dice con exactitud cuánto tiempo fue, simplemente nos dice que fue bastante, fue parcial, y por qué lo hizo para poder servir a Dios, y lo más importante, escucharle. El ayuno de Jesús lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1, 2 y versículo 14. Fueron 40 días. Aquí quiero que anotemos bien que fue de solamente líquidos. ¿Y por qué lo hizo? Para poder prepararse para su ministerio. El ayuno de Pablo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 a versículo 8. Fueron de 3 días totales. ¿Y por qué lo hizo? Por arrepentimiento. El ayuno de los líderes de la iglesia de Antioquía se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13 a versículo 1 a versículo 3. No sabemos cuánto tiempo fue, simplemente fue líquidos lo que estuvieron ellos en este ayuno. Podemos ver lo que ellos hicieron y por qué se hizo: para confirmar el llamado, ministrar al Señor, para ser guiados. Otro ayuno podemos ver lo que es el ayuno de Pablo y Bernabé. Este lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23. Nos dice que es de más de un día. ¿Y por qué lo hicieron? Para ordenar ancianos en las iglesias misioneras.
Otro ayuno que volvemos a ver es el de Esdras y los que regresaban. Este lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. En la Reina Valera contemporánea podemos ver que fue de un día. Sin embargo, en la Dios habla hoy, en Reina Valera 60, no nos dice con exactitud cuánto tiempo fue, pero en Reina Valera contemporánea nos dice que fue uno. ¿Y por qué fue? Para pedir protección y dirección. Y el último ayuno que vamos a hablar en ese tiempo es el de los discípulos. Este lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 9 a versículo 29. Porque la duración de cuánto era, literalmente nos dice que es un estilo de vida. ¿Y por qué se hizo? Para la liberación. Ahora bien, de estos ayunos, quiero que en tu cuadernillo nuevamente me busques tú cuál te diga todos los ayunos de estos personajes que vemos en la Biblia. Tú escojas uno y vas a poner en tu cuadernillo qué te impacta más del ayuno que están teniendo ellos. Y ahora otra pregunta que te voy a hacer yo a ti, y es muy personal. ¿Tú estás ayunando o no estás ayunando? Y si tu respuesta es solamente cada que me acuerdo, quiero que en este tiempo tú te tomes un día que le digas, Señor, a lo mejor no una vez a la semana, pero sí te pongas el propósito de una vez al mes, Señor, en este tiempo yo voy a ayunar. Yo para poder hacer esta clase te puedo decir que yo ayuné la semana pasada, que fue el viernes 31 de octubre, ayuné por ustedes para que el Señor hablara. Y más adelante te voy a decir una palabra que Dios me dio para ustedes. Y sobre todo quiero que tú hagas esto. Busques un día, si no tienes un día de ayuno, que tú te pongas ese propósito de, Señor, yo voy a ayunar porque quiero escuchar tu voz. Quiero esto, quiero que tú hables a mi vida. Créeme que el Señor lo hace, pero quiero que tú te pongas ese día que quieres y ahí mismo en tu cuadernillo puedes anotarle, yo me comprometo. Pones tu nombre, en mi caso yo, Julio, me comprometo a estar orando, ayunando, orando y meditando en la palabra, porque recuerda que el ayuno incluye estas tres: oración, meditación, la lectura de la palabra. Y vamos a poner aquí, yo, Julio, me comprometo a estar orando. Yo tengo 2 ayunos, que es el primer viernes de cada mes y el último viernes de cada mes, pero en esta ocasión yo voy a hablarte ahorita qué fue lo que Dios habló a mi vida para ti, y es una promesa que sé que el Señor va a cumplir. Y como último punto que estamos llevando de nuestras obras de piedad son los grupos pequeños. Los grupos de pequeños también se pueden llamar como grupos de vida. ¿Qué son estos grupos de vida o grupos pequeños? Son literalmente tiempos que nosotros como hermanos tomamos para poder estar hablando de la palabra. Si tú en tu caso tienes algún grupo de oración o incluso con tu propia familia, estás teniendo un grupo pequeño y también estás aprendiendo a discipular a otros. Lo que un grupo pequeño, en otras palabras, significa es que tú estés en un canal de sintonía con los hermanos que están a tu alrededor hablando de la palabra de Dios y sobre todo viendo qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida, quiere reafirmar a tu vida. Y lo más importante en estos grupos pequeños es de que tú vas a tener también un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de alabanza, un tiempo de perdón, porque también se puede dar en un grupo pequeño. Y es válido. Si tú no lo estás llevando, te felicito. Y si no lo estás llevando, pues no te preocupes. Sé que a veces los tiempos no son factibles para cada uno de nosotros, pero también es bueno que tú tengas a quien discipular. A lo mejor dices, no tengo a quien, pero puedes tener a tu hijo, puedes tener a tu esposo, a tu familia. Tú decides también. Esto que te estoy diciendo es una forma personal, no te estoy diciendo que lo vas a hacer, pero es un discipulado lo que tú vas a estar llevando. Y es lo que podemos hablar ahorita nosotros de los grupos de vida. Y por último, estamos terminando lo que son las obras de piedad. Si te acabas de dar cuenta, acabamos de hablar de 5 puntos muy importantes. Y lo que Dios está hablando en este tiempo de obras de piedad es de que son
En otras palabras, las obras de piedad también se llaman aquellas que tú literalmente tienes esa conexión con Dios y que tú tienes ese canal de comunión con el Padre, que estás susceptible a lo que Él quiere hablar a tu vida, también lo que Él quiere decirte a ti y lo más importante, que tú estás alimentando tu espíritu. Ahora bien, vamos a iniciar con el segundo punto, que son las obras de misericordia. Para poder iniciar qué son las obras de misericordia, quiero decirte que la misericordia en la Biblia es una de las características más destacadas del carácter de Dios. Se refiere a la disposición constante de tratar al ser humano con compasión, paciencia y amor, aun cuando éste no se lo merece. La misericordia es ese acto divino por el cual Dios se inclina hacia nuestra miseria, nuestro pecado y nuestra necesidad para ofrecernos perdón, ayuda y restauración. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la misericordia se usa en el término hebreo comúnmente conocido y traducido como Gesed. Esto implica la lealtad amorosa, bondad constante y fidelidad inquebrantable. No solo se trata de un sentimiento, sino de una actitud activa que Dios tiene hacia su pueblo, basada en un pacto de amor. Por otro lado, podemos ver que en el Nuevo Testamento, el término griego es eleos, que tiene un énfasis especial en la compasión manifestada en acción. Es el acto visible de poder ayudar, perdonar, sanar y rescatar. Así bien, la misericordia de Dios no es abstracta, se expresa con hechos concretos como el perdón de los pecados, la sanidad y sobre todo la salvación por el medio de Jesucristo. La misericordia bíblica, en otras palabras, no es simplemente no recibir el castigo merecido, sino es recibir activamente el amor, el perdón y la ayuda de Dios cuando más nosotros lo necesitamos. El rostro más amable de Dios hacia nosotros en medio de este sufrimiento, culpa o debilidad. Ahora bien, ¿cómo muestra Dios su misericordia? Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿Y qué es lo que podemos ver? A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que Dios está perdonando, restaurando y guiando a su pueblo, incluso después de la rebelión. Uno de los pasajes más claros sobre la misericordia de Dios lo podemos encontrar en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5, y le voy a dar lectura. Pero cuando se manifestaron la bondad, el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Tito capítulo 3 versículo 4 y 5. En otras palabras, Dios no actúa con nosotros según nuestros méritos, sino según su misericordia. Él se acerca, perdona, restaura y transforma. Ahora bien, tú te vas a preguntar, ¿a alguien de la Biblia podemos ver que haya hecho literalmente una obra de misericordia? Claro que lo tenemos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la expresión máxima de la misericordia. Jesús, en la encarnación viva de la misericordia de Dios, da su vida, sus palabras y sus obras reflejan la compasión divina en acción. Él se acercó con los marginados, tocó a los impuros, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, enseñó con amor a los que se habían desviado. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 1 a 11. Pero yo quiero hacer un énfasis literalmente en el versículo 7, sección B, donde dice: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Me vas a preguntar de qué estamos hablando. Claro que estamos hablando de la mujer adúltera. A mí esta porción de la escritura me impacta, porque imagínate esa mujer siendo apedreada por todos y que Dios en un acto de amor llegó y literalmente confronta a esos hombres y les dice: si alguno de ustedes está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y yo puedo verlo de que ellos, en un acto de que estaban siendo literalmente confrontados en su carne, sintieron que literalmente ellos también habían pecado. Se me quiebra un poco ahí la voz, porque digo, si el Señor eso ha estado haciendo por esa mujer, ¿qué no ha hecho por ti y por mí?
A lo mejor no ha sido apedreado, pero sí puede ser que ha sido humillado, ha sido menospreciado por alguien. Pero Dios te dice en este tiempo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. A mí me impacta porque puedo ver que aquí el Señor está mostrando un amor inaudito que tiene con cada uno de nosotros, pero también está mostrando su misericordia con nosotros, porque yo siento que esa mujer, cuando el Señor Jesucristo le dijo esto, ella sintió un abrazo por parte de él y vio que nadie era perfecto y que aquellos eruditos, esos hombres que estaban totalmente contra ella, se vieron también ellos retados y confrontados. Yo lo veo de esa forma. Y quiero que tú veas de que aquí el Señor también, cuando después le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos que Él no ignoró el pecado, pero sí extendió una nueva oportunidad hacia esa mujer. Y el Señor también está extendiendo hacia ti y hacia mí esa nueva oportunidad, que nosotros nos empecemos a acercar a Él. Y creo que esta es una parte que a mí me impacta muchísimo en la Biblia. Pero ahora veámoslo de otra forma. También Jesús también mostró misericordia sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, expulsando demonios y consolando a los quebrantados. Incluso si tú no lo sabías, en la cruz Él perdonó a quienes lo crucificaban. La cruz es la mayor demostración de misericordia que Jesús, sin pecado, tomó, porque Él tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna que tú y yo en este momento tenemos. Y ahora bien, lo podemos ver en otra porción de la Escritura, en Efesios capítulo 2, versículo 4 a 5, que dice: pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Tú y yo fuimos salvados por esa gracia que el Padre nos ha dado. Ahora bien, vamos con otro punto de la misericordia. ¿Qué produce la misericordia en nuestras vidas? Bueno, cuando experimentamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, literalmente cambian. Su perdón nos libera de la culpa, su presencia nos da consuelo y esperanza. Y como te voy a dar la cita bíblica, tú la vas a buscar con calma. Es en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Tú le vas a dar lectura. Y aquí podemos ver de que la misericordia no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que transforma nuestro interior, dándonos una nueva perspectiva y propósito. Así como Dios fue misericordioso con nosotros, debemos ser nosotros misericordiosos con los demás. Jesús nos enseñó a perdonar, a ayudar al necesitado, tener compasión y vivir el amor. La misericordia que nosotros recibimos debe de fluir hacia quienes nos están rodeando. Otro versículo que también podemos ver es en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 36, donde nos dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia de Dios que nos ha mostrado debe de reflejarse en nuestras acciones diarias, perdonando, ayudando, compartiendo, amando y sobre todo, recuerda que tú y yo somos llamados a ser instrumentos de misericordia en el mundo. Ahora bien, ¿qué son las obras de misericordia que hemos estado viendo? Ya vimos estas, que es la misericordia y que son las obras de piedad. Ahora bien, las obras de misericordia, disculpa, aquí en mis apuntes, es que se me traspapeló la hoja, se dividen en dos. Unas que son las obras de misericordia corporales. Y las obras de misericordia corporales son aquellas que son aquellas que debemos nosotros de tener una actitud, alguna actividad que nosotros tenemos que hacer literalmente, como bien lo dice la palabra corporal, es que tú tienes que estar con tu cuerpo trabajando. O estar con tus manos o algo. Estas son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extraño o al forastero, como tú le quieras llamar, vestir al que no tienen ropa, visitar a los presos y acompañar a a las personas que están pasando por algún duelo. Y otras son las obras de misericordias espirituales. Estas son aquellas que nosotros, conforme a lo que hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios, debemos de ahora ponerlo en práctica. Estas son instruir al que no sabe,
dar buen consejo a los que lo necesitan, corregir a aquellos que se están equivocando, perdonar al que nos está ofendiendo, consolar al que está pasando por alguna prueba, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y lo más aquí es la contribución a la salvación de almas llevadas a muerte. Ahora bien, vamos a profundizar el primer tema, que es dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Estas dos primeras se complementan, literalmente van ligadas, tomadas de la mano, y se refieren a la ayuda que debemos procurar en alimento y otros bienes a los más necesitados. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué significa esto, dar de comer al hambriento? Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú vas caminando en el metro, vas por la calle, ¿no te has encontrado a personas que están literalmente pidiéndote una moneda o algo? Yo te voy a comentar algo muy muy rápido. En esta parte de lo que son las obras de misericordia te voy a dar algunos pequeños ejemplos que yo he tenido. A lo mejor con alguno de ellos te puedes tú identificar. Cuando es dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, hubo una ocasión en la que yo iba literalmente al trabajo, yo un poco tarde, y literalmente vi una persona en situación de calle que me dijo una moneda. Yo al momento literalmente te puedo decir que dije, no, le doy una moneda, pero ese día no llevaba cambio, pero sí llevaba mi lunch, y sentí literalmente que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Dale tu comida. Y yo en mi carne te puedo decir que estaba, no, ¿cómo le voy a dar mi comida a este hombre? Es lo que yo traigo. Y iba caminando y el Señor otra vez me dijo, dale tu comida. Y yo, pues en una actitud un poco renuente y así como enojado, dije, ay Señor, ¿pero por qué? Dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Fui con este hombre, le di lo que llevaba, que era una ensalada que acababa de comprarme y una botella de agua. Y cuando yo vi la cara de este hombre, literalmente estaba con su hija y estaba con su esposa y me dijo llevo 2 días que no he comido nada. Venimos nosotros de provincia, venimos a ver unos familiares nos robaron y literalmente no tenemos nada. El hombre estaba golpeado. Y cuando yo vi esto dije, Señor, por algo quisiste que yo me acercara con él. Le di mi comida, me fui caminando, hablé con este hombre, le dije, ¿me permites orar? Oré por él y él me dijo, gracias y que Dios te bendiga por lo que tú has hecho por mí. Cuando él me dijo que Dios te bendiga, yo dije, Señor, yo oré por él, tú vas a seguir haciendo tu obra. Fui caminando hacia mi trabajo y en el trayecto, que eran 3 cuadras para poder llegar, literalmente sentí como que dije, Señor, en mi necedad yo estaba de ¿por qué? Mi carne, pero ya entendí el por qué lo hiciste. Llegué al trabajo y literalmente cuando llegué me dice un compañero, amigo, te compré una ensalada y te compré un agua. Te puedo decir que lo que yo le di a este hombre, otra persona me lo dio. Y ahí yo pude ver, si Dios me está dando para bendecir a otros, a veces ¿qué me impide? A lo mejor es mi carne, a lo mejor es de que ¿por qué voy a dar algo que a mí me ha costado darlo a otro? Pero créeme que cuando tú das algo con amor, Dios te lo va a dar también a regresar con amor. Otro ejemplo que aquí podemos ver de las obras de misericordia corporales, que es dar posada al peregrino. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado que eran las travesías. No es el caso hoy en día, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien de nuestra casa. Yo puedo decirte que yo he visitado algunas iglesias foráneas y créeme que a donde yo voy, los hermanos siempre me han recibido con amor, me dan lo mejor que ellos tienen y yo puedo ver de que si ellos me están recibiendo con amor, están acogiendo, literalmente aquí podemos ver la palabra, a un viajero. Yo voy en un plan de visita, servicio, como tú quieras llamarle, pero ellos me dan lo mejor. A mí, ¿qué me impide darle lo mejor a otros? Eh, si tú eres de las personas que estás recibiendo familia, recuerda que también nuestra familia puede ser un viajero
Y a lo mejor aquí viene uno de los grandes ratos. No te cae bien esa persona de tu familia, pero le dices, bueno, quédate aquí. Créeme que en una porción de la Biblia nos dice que algunos de ellos hospedaron ángeles. ¿Qué tal y si tú estás hospedando un ángel y ahora Dios también va a traer una bendición para ti en algún tiempo? Eso tómalo de una forma personal y dile al Señor que te muestre. Si tú no tienes ese espíritu de poder recibir a gente, créeme que es un tiempo en el que también tú le digas, Señor, hazme más susceptible en este tiempo y yo quiero que me enseñes a recibir a personas como tú lo hiciste, y en aquellos ejemplos de la Biblia podemos ver. Otro es el de vestir al desnudo o al que no tiene. Esta obra de misericordia se dirige literalmente a la vestimenta. Esto lo podemos ver en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 15 a 16. Y literalmente es que tú puedas vestir a aquellos que no tienen nada. Y bueno, aquí cuando nosotros hablamos de vestir a los desnudos vas a decir, pero ¿cómo? Bueno, vuelvo con otro ejemplo a ver si así nos puede quedar clara esta idea. En algún momento que yo estaba sirviendo en el ministerio de M aquí, me encontré con un chavo que literalmente él me dijo, oye, está muy padre tu playera. Yo ese día acababa de comprarme cuando compré 3 playeras. Y dije, bueno, esta playera, está padre, me la voy a poner hoy. Ese chavo me dijo, se ve muy padre. Yo literalmente, sin dudarlo, le dije, mira, te la regalo. Le di la playera a él y me dijo, oye, me has dado algo que durante años nunca he recibido de nadie. Que Dios te bendiga. Cuando yo le di esa playera, él pude sentir ese espíritu de cómo Dios te empieza a abrazar. Recuerda que a veces nosotros literalmente somos medios de gracia para que el Señor pueda ayudar a otros. Y cuando aquí nos dice el ejemplo de que vestir a los desnudos, no simplemente es que tú les estés dando con lástima o algo, no, sino que tú tienes que hacerlo con ese espíritu de amor, ese espíritu de que quiero bendecirte, porque si tú bendices a otros, el Señor te va a seguir bendiciendo a ti de gran manera. Y bueno, ya no voy a profundizar mucho porque si no me puedo tardar demasiado en estos temas, pero yo quiero que en este tiempo creo que te quede clara cuál es la idea. La estamos viendo desde otro contexto ahora, que tú puedas quedar claro si dices se me ha olvidado alguna de ellas. Otro de los puntos que me gusta aquí es el de visitar al enfermo. Esto de literalmente visitar al enfermo se trata de una verdadera atención que nosotros debemos de tener hacia enfermos y ancianos, tanto en el aspecto físico como en ejercerles un rato de compañía. Bueno, ¿qué significa literalmente aquí visitar a los enfermos? Es de que tú vayas, pases un tiempo con ellos y sobre todo les des consuelo. Aquí uno de los ejemplos que más me gusta y lo podemos ver, que es la parábola del buen samaritano, que él curó al herido y al no poder continuar, ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro, a quien también le ofreció el pagarle. Y esto lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 10. Si no mal recuerdo es versículos 30 a 36, 37. Tú lo puedes visitar ahí en tu Biblia, verlo. Y claro que aquí tengo un ejemplo. Yo en un momento de mi vida visité algún hospital y en otra clase, que quiero esta yo literalmente dártela, te voy a dar el ejemplo que fue, te voy a dar el pequeño resumen. Yo visité el hospital de cancerología que está en Tlalpan y ahí Dios hizo algo grande. Y más que nada me mostró, quiero dejarte ahorita como que con la espinita, la duda de que digas qué fue lo que pasó. No te preocupes, en otra clase te la voy a dar literalmente, porque quiero que tú puedas ver los testimonios que hubo en este ejemplo. Y fue muy de mucha bendición. Y por último es visitar a los presos. Si tú bien recuerdas, la visita a los presos es literalmente que tú
vayas, los visites, pero no simplemente para ir, te voy a visitar, no, es literalmente para que tú puedas mejorar como persona. El que tú visites a una persona en la cárcel y visites a una persona en un hospital es porque Dios literalmente también quiere hacer que tú seas más humilde. Y en esta parte de que visitar a los encarcelados significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Y pues bien sabemos de que en la iglesia tenemos el ministerio de los que van a visitar a la cárcel, y en otro momento también vamos a profundizar en esta clase. Y bueno, ahora vamos por el último, que son las obras de misericordia espirituales. Y aquí significa, literalmente son aquellas que tú empieces a poner en práctica lo que has estado aprendiendo en este tiempo, que ha sido a través de la lectura, la memorización de la palabra, la oración, el ayuno, la cena del Señor y lo que tú estás teniendo, si tienes algún grupo pequeño, algún grupo de vida, como tú le quieras llamar. Y uno de estos ejemplos es que tú enseñes, instruyas literalmente a aquellos que no saben. Algunos les llaman que es instruir al ignorante, pero no me gusta tanto la palabra. Le vamos a poner instruir a aquellos que no saben. Y pues, ¿qué significa? Consiste en enseñar en cualquier materia. También es que tú tengas ese sentido de maestro, de poder enseñarles algunas dudas que ellos tengan, que tú puedas, pues literalmente, que tú seas una persona que sea susceptible. Y recuerda que tienes que aprender a dar. A veces muchos de nosotros somos, se va a escuchar un poquitito grotesca la palabra, pero somos peces gordos que literalmente nos estamos llenando de conocimiento, pero no lo estamos poniendo en práctica. Y yo quiero que tú en este tiempo despiertes esa parte que tienes de enseñar a aquellos que literalmente no saben. Y pues recuerda que nadie sabe todo, sino que el Señor Jesucristo es el que nos da el entendimiento y todo eso. Y vamos con el otro punto, que es, bueno, en este punto de instruir al que no sabe, quiero darte como referencia bíblica el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, sección B. Y tú lo vas a poder ver en tu Biblia. Otro punto es dar buen consejo al que lo necesita. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar un buen consejo primeramente debe de estar sintonizado con Dios, ya que no se trata de que tú des una opinión personal, sino que aconsejes conforme a las palabras de Dios. Confortar a los débiles. O también significa corregir a aquellos que se equivocan. Cualquiera de estos dos puntos es válido. Esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado. De hecho, otra manera de formular esta, como bien te mencioné, esta obra es corregir también al pecador, confortarlos, y también en otros le llaman despertar al pecador, pero me gusta más corregirlos. Y un versículo que aquí quiero darte, que tú lo busques también, es el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 15 a versículo 17. Y recuerda, cuando tú corriges o bien estás despertando, podríamos decirlo, recuerda que debemos de hacerlo con mansedumbre y humildad. Muchas veces será difícil hacerlo, pero en esos momentos podemos acordarnos de lo que nos está hablando el apóstol Santiago al final de su carta, en el capítulo 5 del libro de Santiago, versículo 20. Otro que podemos ver es asistir y apoyar a los que tienen tentaciones. En esta parte sabemos de que son aquellas personas que están pasando por alguna, podríamos decirlo, aquí podemos mencionar mucho el ministerio de rehabilitación que estamos llevando en la iglesia. Son personas que literalmente pues tienen problemas con drogas, que tienen problemas con alguna de las adicciones que tú quieras llamarle, y literalmente significa que tú les ayudes, más no los estés juzgando. Quiero que esto quede muy claro, que tú les ayudes.
No que tú eres un pecador, no, no, no. Recordemos lo que nos dice lo que estábamos hablando de la mujer samaritana, que Jesucristo les dijo a esos hombres, si alguno está libre de pecado, pues que arroje la piedra, y creo que nosotros no debemos de hacerlo, sino que recuerda que debemos de ayudarles. Otra que me gusta muchísimo de las obras de misericordia, pero que son espirituales, es consolar al triste. Y también otro lo asocian muchísimo con confortar a los débiles. Esto significa que es de que tú consueles a aquellos que están pasando por algo, que les reafirmes qué es lo que ellos han sido llamados y que tú les estés acompañando. No solamente con el hecho de que tú digas, pues échale ganas, no, 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 es de que tú estés dándoles un seguimiento, que te vuelvas en otras palabras como un mentor, un padre o una madre espiritual con ellos y que estés exhortándoles a que no caigan en esto, que caigan en lo otro. Y recuerda, volvemos a lo mismo. Aquí uno de los ejemplos que podemos ver es, te voy a deber la porción de la escritura, pero a lo mejor tú sí te lo sabes, y si te lo sabes ahí lo notas en tus notas. Uno de los ejemplos que podemos ver está sé que está en el libro de Lucas, versículo no sé bien, tú a lo mejor sabes, es el de la viuda de Naim. Quiero que tú lo busques y aquí lo que me gusta del hijo de la viuda de Naim, que es la resurrección, es cuando él se acerca a la puerta de la ciudad, sacan a su hijo muerto, el único hijo de esta mujer, que era viuda, a la que acompañaba toda la gente de la ciudad, y cuando vemos que el Señor tuvo compasión de ella, y él le dice, no llores, y después le dice al joven, yo te estoy diciendo a ti que te levantes. Y él literalmente, el hijo de esa viuda, se levantó y se incorporó y le habla a su madre literalmente. Yo digo, Señor Jesucristo, esto es algo que literalmente tú estabas ahí consolando a esta mujer, que quiero imaginar que estaba pasando una pérdida. Imagínate perder a su esposo y ahora a su único hijo, y que el Señor le está dando otra oportunidad a él. Esto es un ejemplo que te puedo hacer, que es de consolar al triste. Y hay otro que también es sufrir con paciencia los defectos de los demás, y también lo asocian muchísimo con confirmar a los que dudan, que también es otro medio de gracia que me parece que ya lo viste. Aquí me gusta muchísimo la paciencia ante los defectos ajenos, que es la virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil: cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. En otras palabras, que si tú estás viendo que esta persona está haciendo algo mal, no es de que tú vayas y le digas, no, lo apapaches, no, 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 sino que tú debes de aprender a corregirlos con la palabra de Dios. Y por último, que es contribuir a la salvación de almas muertas, y otros también lo asocian muchísimo por orar por vivos o difuntos, por así llamarlo en otras palabras. Esto lo podemos ver en el libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 a 3. Y aquí nos habla de que Pablo recomienda orar por todos, sin distinción alguna, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y bueno, amado hermano, hermana, creo que hasta el momento hemos estado terminando qué fue lo que hemos estado hablando, lo que son una pequeña retroalimentación de las obras de piedad, las obras de misericordia, que son estas, que es un medio de gracia. Espero haya quedado completamente claro y que no te haya confundido, y créeme que es una clase que es muy muy extensa. Me gustaría seguir aportando y hablándote demasiado, pero quiero que en este tiempo tú puedas ver de que literalmente los medios de gracia pues son vidas y hábitos de un discípulo. Tú y yo somos un discípulo. Y bueno, para ya poder concluir nuestra clase, no sé si recuerdas que te dije que yo estuve orando por ti el 31 de octubre para poder darte esta clase. Bueno, yo hice una anotación, quiero que leértela. Tú que eres una persona que ahorita está siendo capacitada, en esta oración que yo tuve con el Señor, créeme que el Señor me dio una promesa para ustedes.
Y literalmente cuando yo tuve este tiempo de intimidad con el Señor, Él estuvo hablando en mi vida. Y yo sé que a lo largo de este año y todo lo que hemos estado llevando ahorita, a lo mejor de nuestro caminar con Cristo, muchos de ustedes a lo mejor han titubeado, han querido desertar en esta escuela, en este instituto, en este tiempo de clases, pero tú sigues por algo y créeme que el que tú sigas no es una casualidad, es una causalidad. ¿Y por qué voy con una causalidad? Porque Dios sabe por qué te tiene, sabe por qué tú estás en este tiempo de aprendizaje, de poder seguir llenándote de la palabra de Dios. Y yo te voy a leer lo que anoté en esta anotación. Es en este tiempo de oración que sin duda he tenido con el Señor, sé que te va a servir a construir algo muy importante con el Señor en tu tiempo de intimidad con Él, que vas a tener una rendición y una devoción a Dios, donde tú vas a poder reconocer el señorío y la soberanía de Dios sobre tu vida y a la vez tú aprendas a darle gracias al Señor por las misericordias que Él tiene contigo y que éstas se renuevan sobre tu vida a diario. Me gustó muchísimo lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 a 25, pero me gustó en la Biblia traducción lenguaje actual, y dice: sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Esto es lo que Dios me dio para ti, amado hermano, hermana, familia en Cristo Jesús. Aquí podemos ver de que el Señor algo te está diciendo. Y me gustaría hacer énfasis donde dice: invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Y el Señor ha sido bondadoso en este tiempo. Y quiero que así como tú estás, no sé si estés en el transporte, vengas en el transporte escuchando esta clase, estés en tu casa, te invito a que inclines tu rostro en un símbolo de redención ante el Señor y me permitas orar por ti y aprendamos también a escuchar lo que Él quiere hablar. Padre Todopoderoso, en este tiempo yo doy gracias, Padre, porque me has permitido estar con mis hermanos compartiendo esta clase. Bendigo sus vidas, Señor Jesucristo. Bendigo lo que ellos estén haciendo en sus actividades diarias. Bendigo sus vidas, las de sus familias y aún las de sus generaciones, Señor. Quiero que en este tiempo, Padre Todopoderoso, tú les muestres qué es lo que tienes para cada uno de ellos. Que sigas reafirmando tu propósito que tienes sobre sus vidas, Señor. Que no titubeen, Señor Jesús, en este tiempo. Te doy gracias porque este sacrificio es lo que nos hace ser unos recipientes de la gracia y del amor del Padre Celestial. Sé que tú eres todo para nosotros y tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro refugio seguro, tú eres nuestra sanidad y eres nuestro reposo. Gracias, Señor, por permitirme ver en medio de las pruebas el corazón compasivo que tú tienes hacia mí, la presencia real que tú tienes y sobre todo tu consuelo y tu poder absoluto. Señor, cuando la vida me abruma y me faltan las fuerzas, sé que mi corazón se quebranta y me siento débil, sola o solo. Es tu Espíritu Santo quien me anima a rendirme ante el quebranto, la enfermedad, el dolor o las necesidades. Quiero que me enseñes a recordar que tú me amas, que tienes el control de todo sobre mi vida. Haces que mi esperanza y mis fuerzas se renueven cada mañana. Sé que no estoy solo, Padre. Sé que tú eres mi Padre Celestial. Sé que me amas con un amor infinito y que amas a mis hermanos. Que tu bondad hacia todos nosotros nunca se agote y que tu fidelidad se renueva cada día. Nos permite repetirme una y otra vez: tú eres todo para mí, por eso en ti confío.
En el precioso nombre de Jesús te doy gracias, Señor Jesús, y pido que esta promesa que tú me has dado para mis hermanos se cumpla conforme a tus tiempos. Padre, te amamos, te entregamos nuestras vidas como un acto de amor, un acto de redención ante ti, Padre Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues hemos concluido nuestra clase. Que Dios te bendiga y sigue perseverando. Es la palabra que tengo para ti. Persevera en el Señor y no dudes de lo que Él tiene para tu vida. Dios te bendiga.